Bienvenidos una vez más a Snowboard Butters. Pues hoy les traigo un vídeo especial. Serán 8 tips para cómo aprender a hacer snowboard para debutantes. Dentro vídeo. Bueno amigos, pues como primer tip les voy a decir que cuando vayan a la tienda de alquiler, al rental shop, o cuando vayan a empezar a hacer sus primeras clases, les digan que no les clasifiquen, ¿no? Que no les obliguen a ir de regular o de goofy, porque ustedes aún no son conscientes de si son regulars o goofies, porque hay veces que hay algún tipo de pruebas que si como me deslizo pues soy regular, o como cuando pego una patada a algo, no sé, hay muchos pequeños truquitos, pero al final pues yo pienso que no tiene nada que ver, que eso se ve haciendo ya riding con el snowboard. Ustedes tienen que ir con la angulación de los dos pies de pato o de freestyle o de parque, que es los pies angulados igual, pero uno mirando para un lado y el otro para el otro. ¿Por qué? Porque ustedes no saben si son regulars o goofies, y así es más sencillo que mientras ustedes van haciendo la falling leaf, tanto del canto de talones como de puntas, ya se van a ir dando cuenta cuando se sienten más cómodos y apuntan un poco más hacia la pendiente, si de goofy o de regular, ¿no? Y así ustedes lo van a saber mejor. Bueno, y como segundo tip les voy a decir que normalmente, si esto suele pasar más cuando han hecho clases o están haciendo clases con más gente o van con sus amigos, que normalmente hay esto de a ver quién va más rápido, ¿no? ¿Quién consigue ir con el snowboard más rápido? ¿Quién va más rápido por la pista? Error. Ir más rápido no significa mejor. Correr no significa ser mejor. No vamos a hacer una carrera. Quien sabe más es quien sabe controlar la velocidad y hacer la parada tanto de puntas o de talones cuando es necesaria. Si nosotros vamos por pista solo queriendo ir rápido, normalmente lo que pasa es que no sabemos pararnos y nos chocamos con la gente. Eso también sale en el vídeo de life coaching, que le dije a Sil que tenía que ir más despacio, porque claro, el querer ir tan rápido que luego te ves en un problema y no te sabes frenar. Lo más importante es saber frenarse, y no es mejor quien acaba la pista antes, sino quien hace más eses. Pues como tercer tip les recomiendo ponerse a un lado de silla. ¿Por qué? Es algo que no dije en el vídeo de cómo bajar del telesilla, pero recuerdo que sí que lo comenté en el vídeo de life coaching enseñando a un suscriptor. Lo voy a poner por aquí arriba, porque así tenemos una salida y no nos sentimos tan aplastados por la gente estando en el medio. Así uno se pone a un lado y dice, bueno, pues salgo por mi ladito, ¿no? Y no anda en el medio. Si son un grupo de debutantes, de beginners, pues recomiendo que se separen, que no vayan los tres juntos pegados. Si son 4, no vayan pegados, e incluso pues que vayan 2 en un silla y otros 2 detrás, y así evitan que intento salvar a mi compañero de que se caiga y nos caemos los 4. Entonces mejor tener cada uno su espacio y salir de telesilla airoso. Pues otro tip que quería decirles, muy importante, que es que lleven sus protecciones, tanto casco como culera, diría yo. Esas son las protecciones más importantes que tienen que llevar, sobre todo cuando son principiantes, porque he visto este año un montón de principiantes empezar y ir con el gorrito y las gafas puestas y ya está, y están al borde del contracanto, van raideando al borde del contracanto, y eso es muy peligroso, porque cuando nos caemos de contracanto nos damos fuerte en la nuca y es un golpe fuerte. Así que lo mejor es llevar casco. No sé qué pasa, no sé si es que se ha quitado la moda, no lo entiendo, pero ustedes lleven el casco y la culera, porque también van a estar cayendo de culo y es necesario. Tema culera, me dicen mucho, ay, ¿qué marca recomiendas? Que si Burton, que si no sé qué. No, os podéis ir al Decathlon y cogeros una Wedge o Quechua o como se llame ahora, y están bien. Solo necesitan una culera para evitar golpes. Ya una cosa es que si ustedes quieren ir al parque o lo que sea, pues comprarse una culera un poco con más protección, ¿no? Con más pads, pero si no, cualquier culera del Decathlon mismo, que yo las he visto, son buenas y van bien, así que a protegerse. Bueno amigos, pues como quinto tip les voy a decir este consejo que creo que es muy importante, porque bueno,
pues es estropearse el snowboard de sentado. ¿Por qué? Pues porque siendo beginner, siendo debutante, lo normal es que se gaste mucha energía, os va a doler todo, os vais a cansar muchísimo. Entonces lo mejor es sentarse un momentito, yo me siento, pongo mi culeta aquí, no pasa nada, todos llevamos pantalones impermeables. Me pongo el strap tranquilamente y me siento y no me canso. No intento aparentar porque ponerse el snowboard de pie es más guay. No, es que me da igual, no tengo que aparentar nada. Os sentáis, que total luego nos vamos a caer, nos vamos a mojar el culo igual. Y nada, este es un tip bien importante. Otro consejo muy importante que les doy, de verdad que es muy importante, es no compararse y no medirse con el aprendizaje de otra persona. ¿Por qué? Porque siempre que si aprendemos a la vez que nuestro amigo, o que nuestro amigo nos ha dicho que yo aprendí a hacer snowboard en 2 días y ya estaba haciendo eses. Si no le habéis visto, no le creáis. Es un consejo que os doy, no medirse con el aprendizaje de otra persona, cada uno tiene su ritmo. No importa si han aprendido a hacer eses en una semana o en un mes, da absolutamente igual. Lo importante es saber esquiar con el snowboard y tener paciencia, pero sobre todo pasárselo bien, aprendiendo a hacer snowboard, que es lo más importante, no ofuscarse y pasárselo bien. Bueno, y un truquito importante que muchas veces me preguntan, ay, pero es que yo intento hacer eses y aún así no consigo que me salgan bien, no consigo hacerlas fluidas. Bueno, hay un pequeño truquito que les puede ayudar a hacer los giros en S o a enlazar giros de manera correcta, y es tener un poco más de peso. Hay gente que lo dice con porcentaje, pero es tontería. Solo necesitan poner un poco más de peso en el pie que sea su pierna dominante, en el pie de delante. Si yo normalmente voy con el peso repartido, ¿no? Cuando hacemos la hoja que cae, por ejemplo, vamos con el peso igual de los 2 lados, y si queremos mover para un lado o el otro, pues añadimos peso, ¿no? Si quiero ir para la derecha, le añado a mi derecha, si quiero ir a la izquierda, le añado a mi izquierda. Pues esto es lo mismo. Cuando hacemos eses, para que el snowboard nos haga caso, diría yo, tenemos que añadir un poco más de peso en nuestra pierna de delantera y nos ayudará a iniciar ese giro, esa S. Bueno amigos, y como último tip, el 8º tip, suscribirse a este canal, a esta pequeña familia de amantes de la nieve, porque recuerdo yo, cuando aprendí a hacer snowboard, que yo también miré, porque no iba a contratar profesor, que miraba cómo hacer snowboard y cómo hacer snowboard, y me encontré con que lo que aparecía en esos vídeos no era nada la realidad con lo que yo viví los primeros días de hacer snowboard. Entonces yo he procurado que en este canal se enseñe lo más real posible cómo es aprender a hacer snowboard y cómo es el día de un beginner real. No que parece que vas allí y vas a hacer eses en 2 segundos. No es así. Hay muchos canales que están llenos de clickbait, de cómo aprender a hacer snowboard en 1 hora, cómo aprender a hacer snowboard en 1 día. Mentira, suscribirse a este canal, que es de verdad, es así como os lo cuento. Yo no me inventé nada, tampoco he sido una persona que aprendí a hacer snowboard súper rápido, ni tampoco muy lento, más o menos diría que algo normal. Así que nada, si les gustan este tipo de vídeos, déjenme su like y les veo en el siguiente. ¡Adeu!